Así que bueno, un poquito para iniciar y para darle la palabra también tanto a Micaela como a la maestra Yunuen, quería presentar a Micaela. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. Es becaria postdoctoral de CONICET en el Centro de Investigaciones en Filosofía. Es docente en la Cátedra Filosofía de las Ciencias de la Facultad de Humanidades y Antropología Filosófica en la Maestría en Filosofía de la Universidad Nacional de Quilmes. Diplomada superior en Ecología Política de Claxo, integrante de la Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales y de la revista Estudios Posthumanos. Miembro de la Sociedad Argentina de Biología Evolutiva, colabora en la Cátedra Etología desde el 2014 de la Facultad de Ciencias Naturales. Anteriormente, Micaela se desempeñó como secretaria del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género y fue docente de Introducción a la Filosofía. Es profesora invitada en la cátedra Animales como Sujetos, curso profesional orientado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y el posgrado, Derechos del Animal en la Universidad Abierta Interamericana. Ella investiga el antropocentrismo como problema contemporáneo y el impacto de la teoría de la evolución en la definición de animal humano, naturaleza, biosfera, desde una perspectiva interdisciplinaria que comprende epistemología, antropología filosófica, etología y biología evolutiva. Te damos la más cordial bienvenida, Micaela. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de colaborar en el Semillero Internacional de Investigaciones Interdisciplinarias. Y bueno, le doy la palabra a la maestra Yunuen para que nos dé algunos avisos y presente el nombre de la intervención de Micaela. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bienvenidos todos y todas a este segundo semillero del año del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en colaboración con la Unidad de Bioética. Sí, al respecto de su participación en el semillero, les recordamos que este conjunto de charlas y diálogos que vamos a tener a lo largo de este primer semestre del año tiene un valor curricular de 25 horas y si ustedes son miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues comunidad UAC, estaremos gestionando el emitirles una constancia avalada por la DDA con, con la categoría de actualización curricular. Entonces, si están interesados, en breve dejaré aquí en el chat de la reunión la liga para que ustedes puedan registrar su asistencia y también una liga con una herramienta de evaluación que requerimos para poder justificar que ustedes puedan que podamos gestionar esta constancia avalada por la DDA, ¿vale? Por supuesto que necesitamos que asistan al 100% o al menos al 90% ya en este caso de las sesiones. De lo contrario, si no, no se verá no se verán beneficiados con esta constancia. Sin más, pues también agradezco mucho a Mica, que ya además de ser colega es una amiga y que creo que es un tema pertinente y urgente que dialoguemos aquí en conjunto con todos y con todas y que por supuesto desde aquí, desde México, estamos al corriente de la situación tan complicada que está sufriendo Argentina y que pues por supuesto tiene todo nuestro apoyo, tiene toda nuestra fuerza y que con más razón, pues agradecemos el esfuerzo que está haciendo para estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Mica, mucha fuerza y pues sin más, doctora, dígame si empezamos. Bueno, por empezar, un honor estar aquí con ustedes. Este tipo de invitaciones a mí realmente me honran. ¿Qué más puedo decir? Y me permiten compartir algunas de las investigaciones que estoy haciendo aquí con mi equipo, con mis directores, para tener algunas herramientas que nos ayuden a pensar el momento presente, la crisis ecológica, pero no solamente como si fuera algo abstracto, sino
a partir de cómo nos afecta en lo cotidiano, en lo ideológico, al momento de hacer filosofía, al momento de hacer ciencia, en la práctica docente, en la práctica de divulgación, de investigación, y un poco de todo eso es lo que hoy traigo acá. Voy a compartir pantalla. Denme un minuto. A ver. ah, y siempre me cuesta un poco esto. A ver. mm, Espérenme un minuto. Ahora. mm, Creo que es en la parte de abajo, Sí, Mica. sí, ahí está. Ahí se supone que se tendría que ver. Un minuto que Se ve, pongo. se ve muy bien. Sí, sí, sí. Y ahora voy a ampliar la pantalla. Mm, Empezó la función, pero todavía no vemos el Sí, power. ahora tiene que verse en un segundo. Ahí, Ahí se ve. sí. Sí, Ah, perfecto. Bueno, la idea un poco de hoy para mí es ir viendo qué sería esto que yo terminé llamando dentro de mi cátedra a partir de una serie de investigaciones, también en el equipo de investigación en el que estoy, con mi directora, la doctora Aurelia Di Berardino, una epistemología del riesgo. ¿Por qué? Porque a mí me pasaba que iba leyendo distintos textos, estaba buscando definiciones de qué era, por ejemplo, el biocidio, el ecocidio, y otras cosas, y me empecé a encontrar con cuestiones que me llamaron la atención. Y ese es un poquito lo que quiero que veamos ahora. Para entender algunas claves de, primero, por qué es necesaria la interdisciplina, y más que necesaria en un momento de el pensamiento de Occidente, o lo que fuera que llamemos Occidente, comenzó a darse, se tuvo que dar, y por qué ahora hay ciertos elementos que se suman al riesgo, ¿sí? A lo que se ha llamado la teoría clásica del riesgo, ahora hay unos elementos más que tensionan esto. Por empezar, bueno, es necesario dar cuenta que a partir de cierta época, de 1970 para el presente, o sea, fines del siglo XX y principios del siglo XXI, surgen una serie de neologismos, o sea, en realidad estallan estos neologismos, comienzan a aparecer en distintas áreas disciplinares, ahora vamos a ver, una nueva terminología que va a intentar marcar que están apareciendo nuevos fenómenos que antes no podíamos ver, o si bien se iba a campo y se los veía, no se podían decodificar bien a qué correspondían o qué estaba pasando, ¿sí? Y arrancamos con esta alentadora cita de Nicanor Parra en Artefactos Ecológicos, Ecopoemas. Buenas noticias, la Tierra se recupera en 1 millón de años, somos nosotros los que desaparecemos. Que me encanta, por supuesto. Bueno, y vamos a eso. ¿Qué está pasando? Bueno, surgen esta serie de términos, hay muchos más, pero yo tomé algunos y hoy no puedo trabajar todos, pero los principales los vamos a ir trabajando, que son propios de la época en la que estamos viviendo, que van a atravesar distintas disciplinas, es decir, son transdisciplinarios, y de los cuales la ciencia no puede abstraerse y la filosofía tampoco. Por ejemplo, toda mi formación en filosofía, em, yo me recibí en el doctorado hace 3 años, ¿sí? Y antes de esos 3 años, o sea, hace 7 años, estaba en el grado, desde el 2005 hasta ese entonces. Mi formación no tuvo nada que ver, no se vio atravesada por nada de la problemática ecológica en filosofía.
por nada. Recién cuando fui a naturales y fui a etología, ahí vi cómo las cuestiones ecológicas impactaban, por ejemplo, en el modo de hacer ciencia, en el modo de hacer etología, ¿sí? Porque, por ejemplo, ibas a buscar a tus sujetos de estudio, cierta población animal, y esos sujetos, objetos de estudio, no estaban. Se habían desplazado o habían cambiado el comportamiento o se habían extinguido directamente. Y la etología estaba registrando eso. También estaba registrando cambios comportamentales que eran productos justamente del impacto antrópico o de la presión antrópica. Y era un fenómeno muy interesante de analizar porque la ciencia clásica no podía dar cuenta de eso, era necesario ir pensando otras categorías. Pero bueno, la filosofía, al menos en lo que era mi área, mi facultad, estaba como pensando en el problema del sujeto, del conocimiento, cuestiones muy antropocentradas, mientras afuera el mundo estaba estallando en crisis ecológica. Bueno, ¿qué son estos términos? ¿Qué está pasando? Bueno, como les comentaba, de 1970 en adelante surgen, estallan todas esta serie de términos. Y yo fui rastreando también en qué disciplinas van apareciendo. Por ejemplo, tenemos el clásico antropoceno, que todos lo conocen. Surge en realidad en 1970, no en el 2000 como se cree, en el 2000 se populariza con Crutzen en una conferencia, pero es de este ecólogo Eugene Sturmer. Y las disciplinas principales donde se usa este término varían mucho: ciencias geológicas, química, ecología científica, ciencias ambientales, ciencias naturales en general, filosofía, antropología, ecología política, antropología del ambiente, derecho animal, estudios críticos de animales y varias más. Luego nos podemos ir a el término ecocidio, después vamos a ver bien cada uno, ¿no? También casualmente surge en los 70, se retoma después más tarde el término hacia el 2009-2010, con un libro muy famoso, 2007 también, que va a surgir en realidad relativo a la guerra de Vietnam, primero, ¿sí? Vinculado a un sentido bélico de denuncia, y se va a usar en la ecología política, en la filosofía del ambiente, en el derecho ambiental, en los derechos humanos, en las ciencias políticas y otras. También tenemos el término biocidio, ¿sí? Es importante para mí ir viendo esto. Bueno, los 70 van a ser claves en términos de ir dando nuevas nociones para poder entender qué está pasando con esta cultura que parece desbocada en un montón de sentidos, ¿sí? Tanto en un sentido bélico como en un sentido de crisis ambiental. Bueno, el término biocidio en realidad surge en la microbiología, es un término técnico. Por ejemplo, si tomamos amoxicilina, un antibiótico, vamos a cometer un biocidio con las bacterias que tengamos, por ejemplo, en nuestra garganta, y bueno, es así. Lo mismo, un antibiótico que podamos aplicar a nuestros animales compañeros va a generar un biocidio, ¿sí? En esas bacterias, por eso el sentido es técnico de la microbiología. Pero ¿qué pasó? Se torció su sentido para aplicarse en un segundo momento también a la guerra de Vietnam, ¿sí? Y se va a ir pasando hacia el área de derechos humanos, derecho animal, derecho ambiental, filosofía, ciencias políticas y otras. El término geocidio, por su parte, es un poquito más reciente, pero va a hacer esta seguidilla, ¿no? Estamos hablando de antropoceno, de ecocidio, de biocidio. ¿Qué más nos queda? ¿Qué más grande que eso? Bueno, el geocidio directamente. Se usa en psicología, también en psicología ambiental, un área específica, en justicia ambiental, en derechos humanos, en estudios sobre el cambio climático, en ecología científica, en ecología política y obviamente en filosofía. Otro término menos conocido que me interesó mucho, que voy a trabajar después más en profundidad, que tiene que ver también con el siguiente, es el de defaunación. Todos conocemos qué es la deforestación. En los 90 se habló muchísimo de la deforestación, ¿sí? Pero hay algo que no se hablaba y no se veía hasta muy recientemente, pensemos, se tematiza en el 2014, que es el término defaunación, que es como muy similar a la deforestación, pero en el caso de la fauna.
Surge en la biología evolutiva, también en la biología marina se utiliza mucho por los propios impactos específicos en esta área, en la biología de la conservación, por supuesto, en la ecología científica y en varias más. Luego el término sexta extinción masiva de especies, que en realidad se viene estudiando desde los años 70 también, porque ¿qué pasaba? Los científicos iban a buscar una población específica que estaban estudiando y la encontraban o desplazada o extinguida, o muy disminuida. Entonces, incluso especies muy abundantes, por ejemplo en el caso de los insectos, que eran seres prácticamente que a nadie le preocupaban demasiado, los científicos, los entomólogos de ciertos lugares comenzaron a notar una disminución drástica en su población. Y ahí comenzó la preocupación. ¿Estamos ante una nueva extinción? O sea, tuvimos 5 extinciones previas en otros momentos donde no existía la población humana, no existía Homo sapiens, por distintas causas. Obviamente, vulcanismo, enrarecimiento ambiental, acidificación del océano, cuestiones atmosféricas en realidad, meteorismo, etcétera, cambios climáticos, no antropogénicos, obviamente, pero ahora nos encontramos ante lo que parece ser una tasa de extinción, de desaparición de especies o de ciertas especies más acelerada de lo que se esperaría, porque bueno, la extinción en realidad es un fenómeno común, pero el problema es cuando hay una cierta aceleración o ciertas poblaciones son las que están desapareciendo, o sea, marcando baches en las tramas bióticas. Bueno, este es un término que se va de a poco, digamos, charlando entre los científicos y luego se va conceptualizando fuertemente. Porque hubo mucha resistencia a aceptar que estábamos en una sexta extinción y que encima era de origen antropogénico, vinculado a modelos económicos, políticos, sociales, donde hay ciertas poblaciones que participan más que otras en esta extinción, pero finalmente hay un protagonismo global, en menor o mayor medida, de la cultura humana. Las disciplinas donde va a estar presente, obviamente, por supuesto, la biología evolutiva sobre todo, la biología de la conservación, la etología va a estar muy atenta a este tema por los cambios que se van a dar en los comportamientos y en las posibilidades de supervivencia y reproducción de poblaciones que son estudiadas, en la entomología, como les dije, y la filosofía ya más tardíamente lo toma. Y hay otros otros 4 términos que no voy a tratar hoy, pero sí quiero mencionarlos, que tienen que ver con todo esto, que son lo que se ha llamado catástrofes de lesa ambientalidad, ¿sí? Así como lo que se ha llamado los crímenes de lesa humanidad. Bueno, tenemos estas catástrofes de lesa ambientalidad, que no son casuales, que tienen responsables políticos específicos y que responden a su vez a una ideología específica, a un modo de entender el mundo. Este tema lo trabaja muy bien un investigador de Claxo que se llama Fassendini. Es más reciente, del 2019, va a aparecer dentro de la ecología política, la geografía política, las ciencias políticas, la sociología, el derecho ambiental y también dentro de los derechos humanos. ¿Por qué? Obviamente, estas catástrofes de lesa ambientalidad, ¿sí?, a quienes más van a perjudicar es a las poblaciones humanas más vulnerables, de las cuales a su vez los estados menos hacen cargo. Otro término interesante es americanización del mundo. Es un término en realidad muy usado, lo pueden encontrar por ejemplo en un autor clásico como Giddens. Es un tema muy tratado en los 90 y autores como Pintos y Narodowski, que son de geografía política en Argentina, y muchos otros, ¿no?, que van a hablar justamente de cómo hay cada vez más un modo en que debe darse la estetización del mundo, ¿sí? Es como si de pronto todo el mundo tuviera que volverse de una sola manera, eliminando los localismos, eliminando las formas silvestres en que aparece lo que entendemos como naturaleza, y adaptando los espacios que entendemos como naturales o silvestres
a esas formas razas homogéneas, típicas de lo que en mi país se llaman los countries, o los barrios cerrados, ¿sí? Donde hay una naturaleza que es homogénea, que es igual en todos lados. Es como el shopping o el McDonald's. No importa a qué parte del mundo vayas, donde hay un shopping o un McDonald's, va a ser como que te sentís en el mismo lugar, ¿sí? Como eliminando las marcas de lo local, en una especie de conquista, colonización ideológica y también estética y geográfica en un sentido que casi no lo percibimos. Por ejemplo, en mi país esto es muy evidente con el caso de los humedales. Los humedales en otros países ya no se están tocando, no se están urbanizando porque son una fuente de refrigeración, una fuente también de amortiguación del cambio climático, justamente, de, de los vientos huracanados, sirven para evitar, como saben, para prevenir las inundaciones, son reservorios de biodiversidad y de agua dulce, pero aquí en mi país lo que se hace con los humedales es urbanizarlos y construir grandes barrios privados, gigantescas formas de hiperurbanización que son muy desagradables y que lo que hacen es destruir completamente la función ecológica del humedal, ¿sí? Junto con su biodiversidad y todo. Y nos muestran un modelo de progreso y de desarrollo donde eso es un pantano que debe tener una estética muy distinta, ¿sí? Una estética que uno la puede asociar justamente con esta idea estadounidense del mundo, más como quizás como ciertas maquetas de película donde la naturaleza es tranquila, apacible y siempre idéntica. Bueno, va a aparecer en la sociología, en la geografía política, en la ecología científica, no, en la ecología política más bien, en la filosofía y en otras disciplinas. Luego tenemos un término que me interesó mucho, que es la polución espacial, porque sí se ha hablado mucho tiempo de la contaminación atmosférica, la que todos conocemos, ¿no? O la polución en general, la contaminación del agua, el aire, la tierra, y todo eso, pero está esta cuestión particular de que todavía en nuestro imaginario sostenemos que el cielo está impoluto, que hay algo todavía natural más allá de nosotros, o algo que no está tocado, o algo que permanece, pero no, en realidad hay basura en el espacio, alrededor del planeta Tierra orbitan por la propia gravedad, atrapados un montón de aparatos electrónicos, satélites, restos de cohetes, un montón de basura espacial de todo tipo. Se comienza a hablar de esto en los años 80, justamente por todo lo que es la carrera espacial anterior, y también porque caían cada tanto a la Tierra pedazos de esta basura espacial, ¿no? Y comienza como un término técnico en las ciencias espaciales, aparecen las fuerzas aéreas, en la ingeniería aeroespacial, ¿sí? Como algo, bueno, esto es algo que está pasando, nos queda estos residuos quedan alrededor del planeta, son un problema en un punto, cada vez acumulan más, y luego comienza a aparecer en el derecho para regular la basura espacial, y más adelante en la preocupación de la ecología política, en la ética y en otras disciplinas. Y por último tenemos la idea de impacto antrópico, que va a aparecer obviamente en biología, en la ecología científica, en la ecología política, que es un término muy general, en la biología de la conservación, en la geografía política, en la ecología política, como ya lo mencioné, en la filosofía yo la pongo al final porque siempre como que llega un poquito tarde, ¿no? Como que bueno, no, primero venía todo el tema de nos ocupamos del ser humano, bien antropocéntrica, y luego, bueno, uy, están pasando cosas en el mundo, quizás el ser humano pueda dejar de existir y la filosofía se va a preocupar. Cuando en realidad lo interesante es que la filosofía no surge em, o sea, su origen no es la pregunta por lo humano. En realidad, la primera pregunta que se va a hacer la filosofía hace más de 2500 años con los presocráticos es por la física, es por la naturaleza. La pregunta por lo humano va a venir luego con el giro socrático, ¿sí? Cuando ya se entiende que no se pueden averiguar ciertas cuestiones en torno a la naturaleza, hay distintas teorías,
ninguna parece más válida que otras, se abandona esa pasión por la física, por entender ciertos orígenes o los componentes del mundo y demás, y comienza a girarse hacia lo que parece más fácil de conocer o más directo, que es el ser humano, el antropos, la polis, la configuración política del mundo y demás, ¿sí? Eso, o las cuestiones éticas, eso es el giro socrático, hasta que de nuevo viene otro giro hacia volver a pensar la naturaleza con Aristóteles. Pero esa es otra historia para otra charla. Bueno, ¿qué me interesa de todo esto que les fui mencionando? Es que estas nociones van a ir rompiendo un poco con la idea que teníamos más tradicional de humano y de humanidad, ¿sí? Que tiene que ver con la autonomía, con la libertad, con la idea de que somos sujetos, de que somos distintos a otros seres, que estamos ajenos a las lógicas bioecológicas y también evolutivas, donde el planeta se entendía como un teatro de nuestras acciones, como un recurso o una despensa donde se toman las cosas. De hecho, las perspectivas como las perspectivas que hablan de ser cautos con los recursos o medidos o pensar en las generaciones futuras, todo lo que es el desarrollo sostenible, este paradigma va a entender que el planeta tiene una serie limitada de recursos, obviamente, y que hay que hacer un uso medido de eso, de ellos, de estos, para que no haya una merma en el futuro para las generaciones venideras y no haya una merma en el futuro para el sistema económico, social y político capitalista que lo lleve a un posible colapso, ¿no? Entonces ahí, igual esto sería para otra charla, toda la cuestión vinculada al desarrollo sostenible, que no es que esté mal, sino que el problema es cuando no termina realmente de generar un cambio, sino simplemente puede parecer un mero cambio discursivo y unas prácticas muy suaves que no terminan de impactar realmente en los problemas, ¿sí? Porque no hay realmente una conciencia ecológica detrás. Lo digo yo también porque en mi facultad, Humanidades, estuve en un equipo de extensión donde instalamos la separación de residuos, informamos a la población universitaria, o sea, pensemos que son estudiantes de grado, pero también hay investigadores, profesores y demás, y la gente aún, siendo que hace como 8 años que tenemos la separación de residuos, aún tiran la yerba o tiran los residuos húmedos en el sector de los residuos secos que se pueden reciclar y que tenemos recicladores urbanos que específicamente se los llevan. Entonces, bueno, digamos que yo le he perdido un poco de fe a la humanidad, ¿sí? Porque no pueden distinguir entre dos categorías básicas en mi facultad, que son, bueno, esto se recicla, esto no se recicla, y necesitamos una compostera. Bueno, no llegamos todavía a esa comprensión. De hecho, el buffet, que es el lugar donde mayor residuos se producen, por ejemplo, de plástico, que es lo que nos interesa separar, sobre todo, no logramos que quieran separar los residuos. Bueno, entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es que hay una tensión todavía que no terminamos de desarmar en todo el mundo occidental, y no voy a hablar del resto del mundo porque no sé, pero también seguramente está, que es la cuestión entre que seguimos creyendo que somos excepcionales, que estamos por fuera de toda lógica ecológica, biológica, física, ambiental, planetaria, frente a lo que es el hecho de que estamos en una continuidad evolutiva con otras formas de lo viviente en un planeta que se encuentra en crisis, ¿sí? Y que la excepcionalidad humana es una exacerbación de un antropocentrismo que ya venía de los inicios del pensamiento occidental, a partir de lo que yo les comentaba, de las preguntas socráticas, que no estaban mal de todas maneras, pero ese antropocentrismo blando con la modernidad y con la tecnociencia se fue
acentuando a tal punto de llevar a creer que somos completamente excepcionales o en gran medida excepcionales por características como la racionalidad o cualquiera que queramos decir que es única del ser humano. Esto lo doy en otra charla, así que vamos a continuar. ¿Qué me interesa del siglo XX? Bueno, como en ningún otro, lo que pasa es que va a aparecer la preocupación hacia finales del siglo XX, por los 70 sobre todo, ¿no? Y por ahí, por las generaciones futuras. Durante mucho tiempo, o sea, gran parte de la humanidad, a nadie le importó jamás la idea de las generaciones futuras. Era obvio que siempre, más o menos, la gente iba a existir. Aunque sí había idea de un fin del mundo, todas las culturas tienen la idea de que nada es para siempre y tienen un mito acerca de la propia desaparición de su cultura, ¿no? O de su pueblo, cómo puede darse, ¿no? De hecho, en la Edad Media, por ejemplo, el apocalipsis y sus señales era todo un tema importantísimo que se vivía, o sea, se estudiaba, se investigaba como hoy se puede investigar física cuántica. Y había una idea de cómo podía ser el fin de la humanidad. Y bueno, ahora bien, lo que me importa a mí es que en esta época, en nuestra cultura, estamos pensando el fin del mundo a partir de la guadaña ecológica, a partir de la crisis ecológica, a partir de la extinción de la humanidad en tanto población biológica, porque se están cercenando las condiciones de habitabilidad básicas nuestras. Por ejemplo, no hay que ir, no sé cómo están ustedes allá, es temporada creo de frío, pero aquí en Argentina hemos tenido olas de calor inusitadas. De hecho, hace unos 7 años que tenemos temporada seca. Este año recién hubo un poco de temporada más húmeda. Se fueron corriendo las estaciones, a veces se desplazan 2 o 3 semanas la aparición o un mes la aparición de las estaciones. Y eso se ve en lo cotidiano. Los árboles, ciertas plantas nativas, florecen antes, eso impacta también en aquellos seres que se alimentan, que quizás cuando nacen no encuentran ya el fruto, o no encuentran la planta se secó, o hay una época de gran sequía, entonces cuando, digamos, la época de cría de X población, no encuentra su alimento, o no encuentra refugio. Bueno, estamos así, realmente sí estamos viendo cambios a nivel climático en lo local que se condicen con el cambio global, ¿sí? Ambiental, aunque el presidente de Argentina lo niegue. Porque dice que antes de que existiera el ser humano hubo cambios climáticos y no estábamos ahí para verlos ni generarlos, y este es uno más y no tenemos nada que ver. Bueno. ¿Qué me interesa también de esto? Es que en otros momentos, este fin de la era del hombre tenía que ver en otras culturas, o por ejemplo en la Edad Media, por cumplir un ciclo. Y si bien había alguna responsabilidad humana en este fin de la era del hombre, no era como tan obvia, era media difusa. Bueno, sí, el pecado, la gente peca y bueno, en un momento se va a terminar, digamos, la vida en la tierra, en la tierra, digamos, en su sentido metafísico, ¿no? Ahora bien, el problema que tenemos nosotros es que la crisis ambiental asienta que la dificultad la tenemos a partir de la tecnociencia exacerbada, vinculada a la inteligencia y a la racionalidad instrumental, que es la que genera la crisis ecológica. Entonces, esta inteligencia y esta racionalidad que fue capaz de llevar al ser humano hacia la conquista del espacio, hacia las estrellas, hacia la investigación de cosas tan increíbles como el propio ADN y el origen de la vida, el origen de la biodiversidad, pensar en el primer ser vivo que existió hace 4.000 millones de años y un montón de cosas increíbles. Ahora, esta misma inteligencia, esta misma racionalidad, el conocimiento es una especie de trampa, es un doble filo, una daga de doble filo que nos estamos clavando. Ahora, ¿cómo impacta todo este contexto en ciencia? Bueno, como les comentaba hace un momento, los modos de hacer ciencia. ¿Qué pasa también con los campos disciplinares que en principio eran cerrados? Cada disciplina estaba encerrada investigando un objeto de estudio. Y la ciencia también muchas veces aparece como estática
porque se centra en ciertos fenómenos y los estudia de manera cerrada también. Ahora bien, como les comentaba, respecto de los modos de hacer ciencia, ya no se puede hacer ciencia lo mismo que se hacía en la primera mitad del siglo XX, ¿sí? O sea, los sujetos, objeto de estudio, van a tener que estar enmarcados en una ética, en buenas prácticas científicas, porque básicamente, como les comentaba, por ejemplo, los biólogos van a buscar a una especie que están estudiando para su tesis de doctorado y la especie desapareció de ahí, o la especie se desplazó, o la especie se extinguió, o la especie está siendo desplazada y mermada por una especie exótica, invasora, que proviene, por ejemplo, del comercio con África, ¿sí? Acá en Argentina pasa todo el tiempo, tenemos una serie de problemáticas con especies exóticas invasoras que a veces se han traído para combatir plagas en los cultivos, ¿sí? Y se han terminado difuminando por otras partes, por sus propios medios, generando problemáticas ecológicas y afectando a otras especies que no tenían nada que ver con esa plaga específica, comillas plaga, ¿no? Porque tampoco plaga es un término científico, es un término de la agricultura muy problemático. Quiero decir, no es un término biológico, es un término complejo de esa área muy, muy paradójico, que es para analizar. Y también por todo lo que es el comercio, qué otros seres llegan sin quererlo, pegados en containers o en barcos, y aparecen en las costas, por ejemplo, en el Río de la Plata o en la zona del norte de Argentina, ¿sí? Y el impacto que generan en las poblaciones locales. Bueno, por otro lado, o sea, la interdisciplina se vuelve necesaria, porque el campo disciplinar, que en principio parecía cerrado, por ejemplo, nos formamos como biólogos, vamos a estudiar nuestra población X de animal nativo, ya no está impactada, está mermada. ¿Cómo entiendo eso yo? Me quedé sin sujeto de estudio para mi tesis. Y por otro lado, esa formación que en un momento se va replicando en la academia, que parece estática, porque muchas veces se enseña lo mismo con una currícula de los años 90 o de los años 80, con conocimientos clásicos, hasta que se terminan de incorporar conocimientos más nuevos, nos habla de un mundo que estaba configurado de cierta manera. Vos ibas a tal región y esa región tenía tal especie endémica. Ahora vos vas y esa región está destruida, desmontada, hay, por ejemplo, hay monocultivo, o sea, ¿dónde está esa especie? O la especie se desplazó a la ciudad, o está conviviendo como puede con los cambios antropogénicos y la presión antrópica, ¿sí? Entonces ahí tenemos que hablar de un entorno rápidamente cambiante frente a una ciencia que todavía conserva ciertos, digamos, tópicos y no termina de incorporar transversalmente, al menos por ejemplo en biología, que es el área donde yo transdisciplino, digamos, con mi director, que es biólogo y es antropólogo, no termina todavía de incorporar el impacto ecológico en todas las áreas. Por eso yo hablo de, bueno, una ciencia del antropoceno, una ciencia en la era del antropoceno, ¿cómo es? Bueno, es lo que se está gestando ahora, lo que está gestando, digamos, la nueva generación de estudiantes de grado en biología, en otras ciencias también, pero no lo sé, yo en el área de biología puedo hablar, y que justamente se hacen cargo de estas cuestiones que les estoy mencionando. ¿Es lo mismo hacer ciencia o hacer filosofía, en mi caso, antes y después de la crisis ecológica? No. Y ahí tenemos que hablar de una alerta epistemológica que todos estos términos que yo les fui comentando nos están indicando. Bueno, avanzando un poco. Básicamente, ¿por qué estamos hablando de todo esto y por qué estamos preocupados por la biosfera y por la extinción de la humanidad? Igual a mí la extinción de la humanidad no me preocupa tanto, pero sí porque, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero, ahora lo vamos a ver,
hay unas cuestiones de fondo que no se están comprendiendo y que pueden llevar, sí, quizás sí, a la extinción de la humanidad. Tampoco nada es para siempre, y también el Sol, no sé si en 5.000 millones de años, va a colapsar y se va a tragar la Tierra y todo el sistema planetario. Pero, digamos, antes de eso, antes que eso pase, nos preocupa la evolución, nos preocupa la biología, y nos preocupa que hay una serie de cosas que no estamos notando en torno a la biodiversidad y a la biosfera. Por empezar, que el pensamiento de Darwin, que es quien se llama, ¿no?, el padre de la biología, porque antes de él había estudios naturalistas, o se hablaba de filosofía natural, o también se hablaba de teología natural, aquellos que hacían una metafísica respecto de la naturaleza. Bueno, él funda la biología como ciencia estricta, ¿sí?, algo que ya había iniciado Aristóteles, pero queda ahí un poco disperso hasta el origen de las especies. Pero esta es una revolución incompleta. ¿Por qué? Porque socialmente todavía no terminamos de hacernos cargo de el lugar que termina ocupando la humanidad, el ser humano, las poblaciones humanas, mejor dicho, a partir de esto, y el conocimiento valioso que nos da esta teoría para reubicarnos en narrativas que permitan justamente la supervivencia, una mayor calidad de vida, evitar desastres ecológicos que de pronto cuando suceden los gobiernos dicen, ay, qué casualidad lo que pasó, cuando son inducidos antrópicamente, ¿sí? ¿Se entiende? Aquí donde yo vivo ha habido una serie de inundaciones, y cuando suceden el Estado no se hace cargo, dice, ay, esto es un fenómeno, una catástrofe natural, qué desgracia, cuando ha sido inducido antrópicamente por todas las acciones del Estado, por ejemplo, la hiperurbanización y la presión que generan los mercados inmobiliarios, ¿sí?, junto a la debilidad institucional o la fragilidad institucional que tiene el Estado, ¿sí?, que cede ante los sobornos y las presiones del mercado inmobiliario. Bueno, ¿qué les quiero decir con todo esto? Con Darwin nos volvimos una población biológica. Esto es lo más importante. Antes éramos una población, sí, una población social, política, qué sé yo, a nadie le importaba. O sea, éramos seres humanos o a lo sumo criaturas del Señor, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con Darwin? Nos volvimos una población biológica, y eso nos ubica en otro marco. Primero nos desplaza del centro de la naturaleza. El mundo ya no es un teatro ni es una despensa, no es un gran Edén más o menos complicado porque, bueno, nos desplazaron del Edén original, sino que es un lugar muy complejo que compartimos con otros seres y estamos insertos en un entramado, ¿sí?, que es ecológico, que es físico, que es biológico y que es altamente complejo. Y a la vez nos va a ir marcando que no somos seres únicos, ni vamos a estar ajenos a todas estas lógicas compartidas, ¿sí? Y esto es lo que todavía no termina de aceptarse o entenderse en algunos sectores académicos y, por supuesto, en sectores políticos ni hablemos. Entonces, somos parte de un ecosistema en el conjunto de la biosfera. Y acá me quiero detener en qué es biosfera. Seguramente ya lo saben, pero quiero ir tomando algunas cositas que nos pueden servir. Si vamos al diccionario Oxford, y esto nos va a marcar también la pauta de lo que está pasando, que yo les voy comentando con la terminología, porque si ha llegado al diccionario es porque hay un problema, ¿sí? Bueno, ¿qué dice el diccionario Oxford de qué es la biosfera? Bueno, algo bastante sencillo primero. Va a decir que es la capa constituida por agua, tierra y una masa delgada de aire en la cual se desarrollan los seres vivos, comprende desde unos 10 kilómetros de altitud en la atmósfera hasta los fondos oceánicos. Bárbaro. Ahora tenemos un ejemplo para aplicar la noción, que es, en la biosfera la vida depende de la energía del sol y de la circulación del calor y los nutrientes. Hasta ahí, como normal la definición. Luego, otra segunda definición va a ser conjunto que forman los seres vivos con el medio en que se desarrollan. Y ahí vamos a ver esto que les digo. En el ejemplo vamos a notar cómo aparece esta alerta epistémica, o cómo va a aparecer un torcimiento ahí en el significante que nos va a mostrar que no es lo mismo que lo anterior. Ejemplo, la contaminación amenaza la vida de la biosfera. Y está en el diccionario. Bueno,
es un síntoma de algo que se está viendo justamente, como les comentaba, desde mediados del siglo pasado para acá. Retomando un poquito algunos puntos, los de biología ya lo saben obviamente, pero quizás si hay gente de otras áreas. La palabra más técnica siempre va a ser no evolución, sino la coevolución, y la idea de que el ser humano en realidad coevolucionó con millones de organismos, ¿sí? O sea, evolucionó al mismo tiempo que influenciado y influenciando a otras tramas, a otros recorridos evolutivos, digamos, para ponernos en un modo más dinámico, con millones de organismos en un medio que se fue conformando en biosfera, desde un medio inorgánico donde se inició la vida hace 4.000 millones de años, y que eso lo cambió todo, ¿sí? A veces olvidamos que la biosfera no existió siempre, o sea, se conformó, se fue creando a partir de una serie de dinámicas que se originan con el inicio de la vida y ciertos cambios que se van a ir allí rodando. Ahora, las acciones de una especie en un modelo económico y dinámicas de otra época, porque ciertas dinámicas que tenemos ahora, no sé, hace 3.000 años, bueno, el impacto que podían tener, yo qué sé, muy reducido, absorbible de última. Pero estas dinámicas anacrónicas, masificadas, globales, afectan los ecosistemas y los están haciendo colapsar porque son tan rápidos y son impactos tan altos que no permiten la amortiguación, no permiten justamente que los ecosistemas absorban el impacto antropogénico, ¿sí? Entonces se van desregulando, y la rapidez y la magnitud de los cambios no pueden amortiguar las presiones, y con la rapidez y magnitud de los cambios, como les decía, no pueden amortiguar estas presiones, y las especies no pueden adaptarse. Otro fenómeno que estamos viendo, por ejemplo, en Buenos Aires, yo estoy en las afueras en realidad, pero también lo estoy viendo por el avance inmobiliario, es que hay algunas especies, por ejemplo, de aves rapaces, que se están adaptando a la vida en la ciudad. ¿Por qué? Porque están siendo desplazadas de sus entornos naturales, pero son las menos. Entonces lo que tenemos, esto lo hablamos con mi director, el doctor Ricardo Ferrari, etólogo, es una especie de vórtice antrópico. Parece que la biodiversidad se va a tener que ir adaptando a las dinámicas antropogénicas, y las que no se puedan adaptar van a desaparecer, y solo van a quedar las especies que puedan adaptarse, por ejemplo, a, comillas, convivir con el ser humano, en los cultivos, en los monocultivos, en las ciudades, que también puedan adaptarse a nuestra forma de entender el mundo, a nuestra cognición, ¿sí? Y son las menos y son las más pocas, las que son más generalistas, ¿sí? Por ejemplo, ciertas aves rapaces. Luego, todas las demás parece que están condenadas a la extinción, ¿sí? Bueno, esto es un problema que estamos investigando con él. Porque justamente, ¿qué sucede? ¿Qué decimos? Que cada vez más nuestro espacio está ocupando el espacio de especies silvestres, es decir, hay una superposición de nichos que se van a ir extinguiendo, o se ven obligadas a vivir en ambientes que no son los propios, y solo unas pocas pueden hacerlo. Bueno, después de esta alentadora introducción, vamos a ir a ver los neologismos también muy alentadores que les traje para compartir. Bueno, ¿por qué hablo de una epistemología del riesgo con elementos actuales? Bueno, porque hay que dar cuenta conceptualmente de las problemáticas propias de nuestra época. Y para mí la problemática más propia de nuestra época va a ser siempre la crisis ecológica. Hay otras problemáticas, pero la ecológica atraviesa todo, porque va, digamos, a la base de la existencia, ¿sí? De las condiciones de habitabilidad, las pone en jaque. Por ejemplo, les cuento una pequeña anécdota. Cuando hace unos 10 años, hace 10, 12, 13 años, comencé a militar en un grupo local en defensa de una reserva natural que está en la costa de mi localidad, Quilmes y Avellaneda, que son unas 200 hectáreas, uno diría poco,
pero que se declaró unas 4 veces reserva natural ese lugar, ¿sí? Pero, aún así, el Estado y una empresa privada insisten en hacer un mega emprendimiento inmobiliario. Ahora bien, ¿qué pasa con eso? Bueno, tuve unas discusiones con militantes de partidos políticos más clásicos que yo les decía, bueno, está bien la conciencia de clase, está bien que luchemos por los derechos humanos, porque acá en Argentina el tema de los derechos humanos es nodal y todavía tenemos problemas con eso. Pero, ¿por qué no podemos hablar? Ahora sí se está hablando de estos temas, pero en ese entonces no, hace 10 años no. ¿Por qué la lucha ambiental queda fuera de las luchas políticas? Y somos tan pocos los que estamos en la lucha socioambiental, quedamos relegados. Y un militante me decía, no, bueno, porque primero hay que lograr las condiciones materiales, mejorar las condiciones materiales de los trabajadores, y cuando logremos quizás avanzar en algunos hitos y avanzar en un estadio revolucionario, bueno, en ese momento ya no vamos a tener problemas ecológicos, porque va a haber otra distribución de la tierra, de los recursos, no va a haber apropiación de la naturaleza. Claro, les digo yo, le dije yo a este militante, pero vamos a hacer la revolución de los hombres topo, porque, o sea, no va a quedar nada para ese entonces. O sea, vean esta problemática, vean esta problemática, vean esta. O sea, y con ese argumento los convencí, un poco. Y 10 años después, este mismo partido está militando la causa ambiental y tiene militantes específicos que están dedicados a la causa socioambiental ya de manera específica, que es el Frente de Izquierda y de los trabajadores. Y que esto es un cambio que se produjo muy recientemente y también es muestra de esta epistemología del riesgo, ¿sí? Y de esta sociedad del riesgo, donde lo ambiental va a aparecer no como algo ajeno que está afuera en mi ventana o como un bello paisaje al que me voy de vacaciones, sino como algo que incita al riesgo o que lleva al riesgo o que puede generar riesgo. O sea, por eso todas estas nociones son tan importantes. Van a ir configurando, ¿sí?, un panorama epistemológico relativamente reciente, problemático, que se complejiza más al incorporar para mí un análisis macro, que es el que proporciona no solo la ecología, ¿sí?, como teoría de sistemas, sino también la teoría de la coevolución biológica. Y este panorama nuevo se tiene que entender para mí como una nueva epistemología del riesgo antrópico. Después vamos a ver bien de dónde viene esto de la sociedad del riesgo y qué sé yo, pero avancemos un poquito con las nociones que les quiero compartir. La noción de antropoceno la conocen seguro, no es que no quiero hablar mucho de eso, ¿sí? Acá tienen una excelente ilustración, muy pedagógica para aquellos que aún son descreídos de esto. Y lo que me interesa sí es mostrar que fue acuñado en los 70, ya ahí este ecólogo habló del tema, ¿sí?, en una entrevista que le hacen, pero quedó un poco ahí y se perdió hasta el 2000, donde ya era necesario hablar de esto y se volvió muy popular. Y también vamos a ver cómo estas nociones que yo fui trayendo tienen este doble filo. Sirven para investigar, ¿sí?, sirven para poder observar el fenómeno, para poder estudiarlo, ¿sí?, para poder verlo, para darle nombre a algo que está pasando y que antes no teníamos nombre, para referenciar, pero también sirven para alertar e intervenir sobre eso, ¿sí? No son términos neutros, son términos que intentan también, todos estos que yo les mencioné, ponerle un freno a la cultura desbocada. O sí, desde una parte de la cultura científica, ¿sí?, la ciencia es una parte de la cultura, obviamente, y dentro de esa ciencia, una parte crítica de ella, porque no es toda la ciencia, genera estos términos e intenta ponerle un freno a una cultura claramente desbocada. ¿Lo logrará, no lo logrará? Bueno, se hace lo que se puede. Bueno, como saben, el término antropoceno tiene que ver con que las condiciones y procesos del planeta están siendo alterados por el impacto de las sociedades humanas. Algunas poblaciones impactan más, otras impactan menos, como ustedes ya saben,
pero lo interesante es que va marcando esta idea de que no podemos hablar más del Holoceno como se hablaba antes, ¿sí? Que es la época que sigue a la última glaciación y significa todo lo que existe bajo la mirada del ser humano, ¿sí? Significa, está el ser humano y una serie de especies que nos acompañan en el recorrido en el planeta. Ahora bien, ese Holoceno ahora se está como resquebrajando, por eso tenemos que hablar de Antropoceno, pero algunos no quieren usar el término Antropoceno. Me ha pasado justamente en un congreso aquí de Argentina, de biología, donde la última conferencia, la de cierre, era sobre Antropoceno, toda la jornada era sobre Antropoceno, y la última disertante cuestionó la idea de Antropoceno diciendo que era súper antropocéntrica. No, o sea, por un lado sí, pero por otro lado no, porque nos sirve para marcar lo que está pasando y ponerle nombre a un fenómeno que está llevando a un colapso y que está llevando a ciertos lugares que no están buenos, como venimos viendo. ¿Qué me interesa también mostrarle? Que no hay acuerdo respecto de cuándo se inicia el antropoceno. También hay autores que van a distinguir entre antropoceno tardío, antropoceno inicial, otros que, algunos los van a ubicar inicialmente el origen del antropoceno con el desarrollo del sedentarismo y la agricultura, cuando comienza justamente a adaptarse, no la población humana al ritmo natural de las estaciones, digamos, siguiendo a los animales que se cazaban, o descifrando algunas claves del ambiente y desplazándose a través del ambiente para sobrevivir, ¿sí? Con lo que es la caza y la recolección, sino cuando comienzan a hacer girar la naturaleza ubicándose en un punto, para lo cual la revolución agrícola y también la domesticación de animales fueron hitos claves para esto. Y ahí algunos ponen el inicio del antropoceno hace unos 10.000, 12.000 años, para lo cual también ayudó mucho que ya existía la coevolución perro-humano hace unos 30.000 años, o sea, hace unos 20, 25.000 años antes del sedentarismo, o sea, los perros ayudaron a esto. Y luego también ayudó mucho lo que fue mejor dicho, la autodomesticación del gato, la autodomesticación del perro y la coevolución humano-gato, humano-perro, ¿sí? Que ayudaron mucho con todo lo que es el sedentarismo, poder quedarse en un lugar, poder acopiar alimentos, poder proteger un territorio, etc. También otros hacen hincapié en la conquista y expansión sobre América, esto es muy importante. Otros van a marcar que se inicia en la revolución industrial directamente, y otros van a decir, bueno, no, lo anterior no fue tan grave, la revolución industrial más o menos, la conquista de América, y bueno, sí, no estuvo bien, no fue lo mejor que nos pudo pasar, pero hay un punto que es crítico, que es cuando se detona la primera bomba nuclear, que es la prueba Trinity del 45 que se hace en Nuevo México. Ahí cambia completamente el panorama. No es que lo anterior no haya sido importante, dicen. Esto fue definitorio, ¿sí? Porque es la primera bomba que explota en el mundo, ¿sí? Y desde entonces hubo unas 2.000 detonaciones más de prueba y, bueno, como saben, algunas ya arrojadas en territorio, en contexto bélico, obviamente. Y esas explosiones crearon una nube radionuclear uniforme que se posó sobre el planeta y su marca está en el hielo, está en los corales, está en todas partes y los científicos dicen, bueno, acá está el verdadero antropoceno, porque esto de aquí no se vuelve. De los anteriores puntos tampoco se vuelve, pero quizás se podía amortiguar algo todavía, pero de aquí no. Esto ya quedó para siempre en el hielo, en los corales, ¿sí? Esa marca. Y además está vinculado a la dominación. Todo lo demás también, pero aquí ya exacerbado. Bueno, nos vamos del antropoceno y vamos a algo también horroroso que es el ecocidio. Esta noción es interesante porque va a surgir en el 2007, quizás antes también estaba, pero
antes estaba vinculada a la guerra de Vietnam, ¿sí? Y se va a recuperar hacia los 2000 para hablar de la ecología y hablar también de lo que es la extinción de especies y demás, ¿sí? El autor reciente, que es Bruce Wimmer, la va a usar para referirse a los efectos devastadores de la presión antrópica sobre otras especies y el ambiente, que están generando una crisis vinculada a los efectos acumulativos de la extinción masiva de especies a nivel global y la destrucción de ecosistemas también sostenida. Y otros pensadores lo van desglosando el ecocidio a partir de una lectura jurídica, ¿sí? Se trata de un hecho que tiene consecuencias globales que afectan a la Tierra y al ser humano, ninguno de los cuales tiene la existencia asegurada, ni la biosfera ni el ser humano. No se reduce a un delito ambiental común, ni se restringe a un daño a la propiedad, por lo cual los sistemas jurídicos tradicionales tienen dificultades para tematizar bien el ecocidio, ¿sí? Por eso se necesitan nuevas legislaciones, o se han estado creando nuevas legislaciones para esto. También se vincula con el riesgo que se llama suicida y homicida del ecocidio, porque daña y produce dolor moral a la especie humana y afecta a toda la humanidad, que a su vez está enlazada con todos los seres vivos del planeta y requiere un tratamiento específico de la jurisprudencia internacional, que por supuesto no está teniendo mucho impacto esto, ¿sí? Pero, o sea, el tema existe, se está tratando, pero la forma de abordaje todavía es insuficiente, o sea, no estamos logrando mucho. Está el término ahí. Otros autores van a indicar que el ecocidio debería ser considerado el quinto crimen contra la paz. Esto es muy importante, porque surgió vinculado a la guerra de Vietnam. Esto es importantísimo para mí, porque ahí se empieza a hablar de ecocidio, que es la extensa destrucción de los ecosistemas, y se registró por primera vez la palabra en la Conferencia sobre Guerra y Responsabilidad Nacional que se hizo en Washington, justamente de conferencistas que iban a hablar de lo que estaba pasando en la guerra de Vietnam, que era aberrante, ¿sí? Por eso se estuvo abogando por la criminalización del ecocidio y se debatieron elementos necesarios para enmarcarlo como un crimen internacional, pero todavía esto no pasó, ¿sí? Son debates que ya se tendrían que haber saldado, pero todavía no sucedió. Tenemos el término también biocidio, ¿sí? Fíjense, surge primero técnicamente en la microbiología, en un sentido bien técnico, alusivo a agentes de control biológico, eso lo había comentado ya, que tienen que ver con pesticidas, antibióticos, antimicóticos, y después fue aplicado específicamente a la guerra de Vietnam para denunciar las consecuencias de las armas químicas. En otro momento es reapropiado desde el derecho ambiental y el animal para visibilizar fenómenos relacionados, ¿sí? Ahora es un término muy común. Se puede entender primero como el aniquilamiento individual de un animal doméstico, en el marco, por ejemplo, de un proceso penal individual, bien delimitado, ¿sí? Donde se retira una cualidad que es la vida de ese animal. También puede aplicarse al aniquilamiento masivo y sistemático de animales domésticos, por ejemplo, cuando se habla de eutanasia de perros comunitarios o también de perros asilvestrados. Ese tipo de políticas responden a ideologías biocidas, ¿sí? Que no se hacen cargo de los orígenes de esas problemáticas y solo acuden al aniquilamiento cuando ya se sabe hace bastantes décadas que las eutanasias de este tipo, mejor dicho, los sacrificios de este tipo, lo único que generan es que se vuelva a ocupar ese nicho vacío, porque las condiciones materiales de existencia para que se dé de nuevo esa población errante no están controladas. Entonces es una máquina de matar directamente, la política, es una necropolítica. También, bueno, el aniquilamiento masivo y sistemático de poblaciones de animales silvestres de forma directa o indirecta. Esto puede ser, por ejemplo, la caza,
legal, ilegal, no importa, o de manera indirecta. Por ejemplo, hace poco, en un arroyo de una localidad cercana a la mía, estos días que hizo mucho calor, hicieron unos 38, 40 grados, uno diría, bueno, lo soportamos, qué sé yo, los seres humanos aquí en Buenos Aires no han muerto por esto, pero en un arroyo de una localidad cercana, todos los peces de ese arroyo aparecieron flotando muertos. ¿Por qué? Bueno, un biólogo se acercó al lugar y explicó que lo que sucedía es que con las altas temperaturas el oxígeno se iba agotando, el agua también iba calentándose, aunque a nosotros nos parezca que no es que está hirviendo, pero va perdiendo oxígeno paulatinamente y todos los peces mueren. Imagínense miles de peces muertos cubriendo un arroyo inmenso. Bueno, acá una imagen ilustrativa. Bueno, es decir, también hay que tener en cuenta las formas indirectas en que se produce el biocidio, que eso muchas veces no se ve. Por otro lado, también el aniquilamiento de la biodiversidad de un territorio a partir del daño ambiental severo, causado sea de manera indirecta o por sus consecuencias indirectas. Y esto ya me refiero, por ejemplo, no sé, la descarga de una fábrica. Bueno, en todas sus variables esto se va a entender como un crimen contra la vida, en un sentido amplio, sea individual o colectivo, y el sujeto animal es entendido en su condición de viviente. Lo mismo si vamos a hablar de flora. Bueno, se quita esa cualidad de la vida. Y en el caso de los animales, quedan enmarcados como víctimas que pueden sufrir esa desposesión de manera injustificada o cruenta o meramente por desinterés o negligencia humana. Y ahora nos vamos, fíjense que estuvimos haciendo una escala, ¿no? Ecocidio, biocidio, y ahora nos vamos al geocidio, ¿no? Que va a ser, según esta autora, este es un término más reciente, es la acción colectiva de una sola especie entre millones de otras que está cambiando el planeta hasta el punto que puede llegar a ser irreconocible y no apto para la vida. O al menos no apto para la vida tal como la conocemos nosotros, ¿sí? Porque piensen también que la vida como fenómeno tiene muchas formas, ¿sí? Pero no apto para la vida tal como la conocemos y no apto para la vida que nosotros podemos vivir en el planeta, ¿sí? Habitable para, las condiciones habitables para nosotros. Y lo que va a decir es que esta especie está cometiendo geocidio contra todos los componentes de la naturaleza, ya sean organismos microscópicos, plantas, animales o contra sí misma, el propio Homo sapiens. Y lo que dice esta autora es que si bien el Homo sapiens existe en la historia de la vida del planeta hace se data en realidad hace unos 250, 300.000 años, o sea, hace bastante que estamos acá, solo el geocidio va a aparecer de manera reciente, ¿sí? Pero comparando con la edad total que tiene nuestra especie, es una porción diminuta en la historia de la vida. O sea, representamos exactamente un 0,00004, o sea, de la existencia total de la Tierra. Ese es nuestro tiempo acá. Y en ese tiempo estamos haciendo un desastre. Y lo que va a decir ella es que mientras cualquier especie de planta o animal tiende a prolongarse en promedio, esto no es igual para todas, unos 10 millones de años en su linaje, nuestra especie parece decidida a extinguirse, nos queremos morir. Y de paso nos llevamos toda la biodiversidad antes de tiempo. Muy alentador. Bueno, y ahora quiero que trabajemos un poquito en el término de faunación, que es muy importante y que se va a enlazar con esta extinción masiva de especies, que como yo les comentaba, tiene un paralelismo con la noción de deforestación y un vínculo con el concepto de biocidio, pero es mucho más preciso. Y también se le llama defaunación antropocénica o defaunación del antropoceno, que es la pérdida de biodiversidad debido a causas de origen humano, entendiéndola como una extirpación de especies y poblaciones, y lo que es más grave, disminuciones en la abundancia de especies locales. ¿Sí?
Y los impactos humanos en la biodiversidad animal pueden ser entendidos como una forma de cambio ambiental global, hasta ahora poco reconocida, dice el equipo de DIRSO, que es el primer equipo que estudia esto, que le pone nombre, y que esta disminución se va a ir viendo reflejada cada vez más en el funcionamiento de los ecosistemas y en el bienestar humano, ¿sí? Ellos van a decir que aún se desconoce mucho sobre la defaunación del antropoceno. Estas lagunas en el conocimiento obstaculizan la capacidad de predecir y limitar los impactos de la defaunación, pero que es evidente que es un componente generalizado de la sexta extinción masiva de especies del planeta, como un importante factor de cambio ecológico mundial. Y obviamente van a decir que tiene una omnipresencia, ¿sí? Es un fenómeno de escala planetaria, es de los más graves, de los más difíciles de abordar, y que tiene que estar al mismo nivel de urgencia para ser atendido que la deforestación, la contaminación y el cambio climático, pero todavía está bastante invisibilizado. Y les quiero traer una cosa que me parece muy interesante, que es esto, y quiero que noten algo que pasa. A ver si se reproduce. Ahí está. Creo que no se escucha, Mica. ¿No se escucha? No. Ah, qué pena. Bueno, Cuando compartís la pantalla tendrías que poner compartir audio también. a ver, ¿dónde se hace eso? Deja de compartir pantalla y Sí. entonces cuando volvés a compartir te aparece una opción ahí abajo que te A va a ver, decir también compartir el audio. a ver, a ver, a ver. Mm, Está abajo, me parece, en el botón verde. Igual, a haz ver. esta pequeña Ah, pausa, sí, Mica. puede ser, sí, aquí lo vi, aquí lo vi. Creo que es aquí. Si pudiéramos también ir cerrando, si Sí, en esas 10 yo- minutos para poder. bueno, si no, este videito se los dejo para que lo vean. Ah, Eh, igual lo puedes pegar aquí en el chat si gustas. es cierto. Bueno, se los puedo pegar en el chat Vale. ahora, en un momento, cuando hagamos la parte de las preguntas. Eh, y, y lo van a escuchar. Ay, esperen que se me... Bueno, lo que les quería mostrar con esto es el canto de un ave, después lo van a poder ver bien, que tiene huecos en ese canto, ¿sí? Es el macho llamando a la hembra, y es el último canto de este macho, de esta especie de ave endémica de Hawái que se extinguió en el año 1987. Y los huecos que hay en el canto es la espera del macho a que le respondan el canto a la hembra, y que nunca le pudo responder ninguna hembra durante el cortejo porque él era el último macho de su especie, ¿sí? Y ese fue el último registro que hay de este pájaro. Porque también me interesa, y vamos a ir cerrando con sexta extinción masiva de especies, traje más, pero se los voy a dejar para que lo lean después. ¿Qué pasa cuando hay una extinción? ¿Qué se extingue? O sea, primero que la extinción es un fenómeno no reversible, o sea, la evolución no vuelve a generar lo que ya se extinguió. Y por otro lado, también se extinguen mundos completos de significados, ¿sí? Significados humanos vinculados, por ejemplo, a ciertas especies, y también se extingue todo un mundo relativo a esa especie. Por ahí esto suena un poco obvio, pero en filosofía todavía no terminamos de comprender qué significa verdaderamente hablar de extinción masiva. Bueno, y con esto vamos a ir cerrando. Como les comentaba, la extinción es un fenómeno relativamente común en la historia de la Tierra. Se produce cuando se da un 50 o un 90 de especies que desaparecen por no poder adaptarse a cambios rápidos en el medio.
Hubo 5 previas que ya las había comentado un poco a qué se debían, y que lo que estaba pasando es que la tasa media esperable de extinción se aumentó a partir de 1970 con las actividades humanas, económicas, políticas, sociales, pero también personales, eso hay que tenerlo en cuenta. Y se llama extinción antrópica. ¿Nos afecta? Obviamente que sí, por la simplificación de ecosistema, la contaminación de los elementos, porque también no hay una adentro y una afuera para la biosfera. Obviamente se da una contaminación en el cuerpo humano, ¿sí? Ustedes ya saben lo que es la contaminación de microplásticos y que incluso se han encontrado microplásticos en la placenta humana, ¿sí? O sea, terrible, porque está todo conectado. Y todo lo que se genera en el ambiente va a ir pasando a las cadenas tróficas, al sistema de biosfera, todo, y obviamente a nosotros. Ahí tenemos que tener en cuenta la dependencia del sistema biosfera, que no somos autónomos, y ahí va a aparecer el tema polémico de la extinción humana. Pero la extinción tiene que ver también con la calidad de vida, con un bienestar, con ciertas condiciones, o también con la extinción de una vida interesante de ser vivida, ¿sí? Pensemos en el calentamiento global, los microplásticos, las pandemias. ¿Esa vida es interesante de ser vivida como seres humanos? Digo, hay un problema. Y cerramos con lo que es la sociedad de riesgo. La idea clásica tiene que ver con una ruptura en el imaginario social sobre el proceso histórico de la modernidad y el desarrollo de las sociedades occidentales, que este autor, Beck, va a marcar con el incidente, comillas, accidente de Chernobyl como punto de inflexión que va a cambiar completamente la percepción social en torno al progreso, al riesgo y al miedo, que se transforman por completo. Comenzamos para él a vivir en un nuevo mundo a partir de esto, porque la percepción del riesgo va a conjugar masividad, catástrofe y también incapacidad de control, ¿sí? Ahora mismo, en su país o en mi país, podría estar por explotar una central nuclear o una reserva hidroeléctrica podría desbordarse y no lo estamos sabiendo y escapa a nuestro control. Y va a implicar justamente un desborde social y político, responsabilidades difusas, confusas, en una larga cadena de hechos e intervenciones donde nadie se hace cargo. ¿Y qué pasa cuando unimos todo esto a la ecología y a la evolución? Bueno, estamos complicados. Había traído más para charlar, pero se los dejo acá para que lo vean después, ¿sí? Que tiene que ver con la idea del planeta B y cómo ciencia y ficción terminan unidas con, bueno, a partir de la tematización de lo que sería el planeta B y de dónde viene toda esta idea. Ahora bien, para cerrar, esto lo van a poder ver después, si quiero... primero esto resumen de la situación en la que estamos. Retomo algunas cositas y ya estamos. Bueno, la idea un poco fue desarmar parte de los imaginarios para ir más allá del humano y entender cómo sigue operando el antropoexcepcionalismo, a la vez que la ciencia, que es una parte de la cultura, también intenta ponerle un freno a la cultura que está derrapando. También la idea de considerar un horizonte de significación coevolutivo relativo a entramados interespecie para reubicarnos en narrativas nuevas que permitan la supervivencia humana e inhumana. Y que sí, estamos viviendo en un cambio de paradigma. Se nota en las disciplinas, por cómo las disciplinas están tomando la cuestión de la crisis ambiental y están siendo atravesadas por ella. Y por último, sí marcar algo que me encanta, que es, no somos parte de la biosfera, como generalmente se enseña en la escuela y demás, sino que somos biosfera, o sea, somos entramados físicos, biológicos, ¿sí? Y que el destino de la biosfera va a ser nuestro destino, que es una frase de mi director, el biólogo, Ricardo Ferrari. Y que hay una interdependencia, obviamente, entre lo humano, lo no humano y la fragilidad de las redes ecosistémicas, y no hay una humanidad sin biodiversidad. De hecho, la humanidad, el ser humano, es parte de la biodiversidad. Y es eso lo que a veces no se termina de comprender, es decir, que somos como pedacitos de biosfera, ¿sí? Bueno, los dejo un poco en tono con la semana pasada, y por supuesto,
la idea de que todo esto se puede terminar. Gracias por escucharme. Hay una parte que no pude porque, bueno, me faltó tiempo y me detuve mucho en las nociones que les quería comentar, que van a ir marcando esto del riesgo, la epistemología del riesgo antrópico, pero bueno, también les dejo mi contacto y acá mi Instagram y el trabajo completo donde yo desarrollo este tema va a estar ahí disponible para ustedes, para que, bueno, se asusten un poco con el riesgo antrópico. Agradezco el espacio, perdón que me excedí, pero bueno, hasta aquí estamos. Muchísimas gracias, Micaela. La verdad que un placer escucharte. Creo que aprendimos muchísimo en esta sesión sobre este glosario, ¿no? Que también nos presentaste, estableciste, y la verdad que es muy enriquecedor, ¿no? Para saber un poco dónde estamos, de qué estamos hablando, etcétera. Creo que ya hay varias preguntas en el chat. Perfecto. Juno, si nos haces el favor de ir compartiéndolas para que Micaela nos vaya dando sus reflexiones al respecto. Y bueno, también comentar que esta charla con Micaela va a ser subida a nuestro canal de YouTube, así que vamos a tener esa posibilidad de revisar lo que se estuvo comentando el día de hoy, ¿no? Todo va a estar en las redes y ya se los iremos compartiendo. Adelante, Juno. Gracias, doctora. Estoy aquí en la facultad, entonces el internet está un poco intermitente. Espero escucharme bien, pero si no, pues tengan la libertad de relevarme por ahí sin problema. Mica, primero que nada, muchísimas Sí. gracias. En los comentarios están agradeciendo eh, este, esta sensibilización, ¿verdad? Acerca de nosotros como seres, este, también que pertenecemos a esta parte ecosistémica. Una de las primeras intervenciones la hace Damián Torres y dice, entonces, en base a lo expuesto por la doctora Anzoátegui, ¿tiene sentido celebrar cada 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente? Yo creo, esperen que estaba justo buscando la canción, lo que les quería, el video que les quería mostrar. Es que en realidad ese día sirve justamente de denuncia, nos sirve para decir, bueno, en este día vamos a hacer alguna actividad para concientizar, para denunciar, para mover en nuestros entornos locales todos los que somos activistas. Ese día podemos de todas maneras hacer algo en la comunidad para llamar la atención. O sea, por ejemplo, cuando tenemos marcado el Día de la Mujer. No, no es que festejamos el Día de la Mujer, no hay nada que festejar. O sea, está basado justamente en una fecha calendaria que se necesita para visibilizar un hecho que fue que se asesinaron a una serie de obreras y que además una gran cantidad de manifestaciones por los derechos civiles, políticos y morales de las mujeres fueron reprimidas durante eh, gran parte del siglo XX y antes. Entonces es una fecha que conmemora algo y nos sirve para seguir luchando, para seguir mostrando que hay algo ahí que es importante. En ese sentido, para mí, hay que usarla siempre en un sentido político. Y porque si no, tampoco se visibiliza, digamos. A veces esas fechas sirven para mí para esto. Hay que aprovecharlas siempre. Muchas gracias, concuerdo completamente contigo. Tenemos una pregunta de Gloria Burgueño. ¿Cómo procurar la economía conforme a la visión de la coevolución con el ecosistema? Y es que en realidad eso es un tema que se está trabajando ahora. Es difícil porque ahora ya no hay, pareciera, opciones. O sea, en otros momentos de la historia parecía que había una lucha, al menos entre dos modelos, podemos criticarlos a ambos, no importa, pero ahora hay un solo modelo y ese modelo tiene inherentemente en sí mismo lo que podemos llamar, yo no suelo trabajar este tipo de filosofías, pero sí, la verdad tengo que hablar en este momento en América Latina de un neoextractivismo que lo que está haciendo es basarse en necropolíticas, o sea, en políticas de muerte. Entonces, este sistema en el que estamos, insertos en una red en la que ya nacemos, porque cuando yo nací ya estaba el sistema cultural y la red económica y política armada, lleva a un colapso. Entonces, tiene que haber alguna salida a todo esto, y yo creo que los movimientos socioambientales están intentando
nuevas formas, primero nuevos relatos para reubicarnos en otros lugares menos dominantes y a la vez recuperar otras formas de habitar el mundo y intervenciones políticas que lleven también a que los estados, si tenemos suerte con la suficiente presión de la población, generen políticas y generen también circuitos económicos de otra índole. Por ejemplo, un fenómeno bastante reciente en mi país es la Unión de Trabajadores de la Tierra, que en vez de usar agroquímicos tradicionales, que son altamente contaminantes, ellos son pequeños productores que se unieron, que antes estaban dispersos, que tenían un ingreso muy escaso o que estaban migrando a las ciudades, y todos unidos están trabajando en una gran red de distribución de alimentos sin contaminantes, que no contaminan la tierra, que recuperan modos más tradicionales de fertilizar y de producir y de trabajar con las plagas, lo que se llaman plagas, digamos, y eso es algo reciente y es algo posible, y la red es inmensa, digamos, es posible. El tema es que también hay una gran presión de los grandes productores y los grandes sectores económicos. Y ahí está el problema para mí, ¿sí? Las poblaciones, hay ciertas poblaciones que son muy pequeñas pero muy poderosas, que están, digamos, manejando, oprimiendo o condicionando a poblaciones masivas y que son vulnerables, ¿sí? En distinto grado, pero que son vulnerables. ¿Cómo se sale de esto? No lo sé, pero de alguna manera vamos a tener que salir. Algo va a pasar porque va a haber un momento, tal como está sucediendo ahora en Argentina, con todas las políticas de extractivismo, ya ni siquiera neoextractivismo, es desastroso. Va a haber un estallido social en cualquier momento. Y piensen esto a nivel global, ya si quieren, o sea, muy alentador lo que les comento. Gracias, Mica. Gracias por el Es mi excelente opinión, ánimo. de todas maneras es mi opinión ahora que les voy comentando, pero hay políticas locales o locales que intentan otras formas y para mí la salida es esa, es activar en los territorios desde lo local a lo global, ¿sí? No hay otra, y concientizar, ir generando conciencia ecológica, conciencia ambiental. Muy bien, damos paso a la siguiente pregunta. No aparece el nombre de la persona, pero el usuario es Samsung SM. Dice, ante este horizonte distópico irreversible presentado, ¿qué queda por hacer más allá de una resignación? No, yo creo que no hay que resignarse. Yo creo que estamos en un punto de inflexión. Mi charla no es para desmotivar, mis charlas son para motivar justamente. Y yo, digamos, lucho todos los días con mis grupos de activismo ambiental y animal por cambios sostenibles. El tema es que, bueno, claro, las presiones del paradigma dominante son muy grandes, el paradigma dominante antropocéntrico, eh, y económico es, bueno, tiene una fuerza opresiva, tiene mayor resistencia y tiene unos siglos bastantes, bueno, que lo avalan. También hay muchas personas que avalan todo esto y es difícil, pero la idea no es desmotivarse, sino es ir viendo de qué maneras podemos intervenir, porque estamos viendo que esto no, que esto está pasando. Por eso les traje todas estas nociones. Estas nociones tienen el doble filo, nos muestran un problema, pero a la vez intentan frenar ese problema, ¿sí? Por eso creo que la idea no es ni la inmovilidad, ni un terror ecológico, ni una desesperanza absoluta, sino ir creando nuevas narrativas que nos permitan la supervivencia, que nos permitan intervenir de otra manera, y ir desarrollando políticas en nuestros territorios autogestivas, como les digo, desde lo local a lo global, y cada conflicto no se va a resolver en lo global, se va a resolver desde lo local primero. Y creo que desde ahí se puede abordar esto. Obviamente, sí, no es fácil. Les digo yo que me desmontaron 17 hectáreas, o sea, y estoy en juicio. Estamos en juicios con la empresa que desmontó y con el Estado en la reserva. O sea, aún conteniendo todas las de ganar, está muy complicado. Pero no, no se desmotiven. O sea, la idea es activar. Muchas Y además gracias. porque lo que quiero decir es que estamos en un punto clave ahora, estamos en un cambio de paradigma, estamos en una época bisagra.
que las cosas pueden ir para un lado o para otro, depende para dónde presionemos. Y hay muchos, muchas presionando para un lado. O sea, y eso tiene que contar, ¿sí? Gracias, Mica. Por eso estamos acá, por eso están acá escuchándome a mí diciendo todas estas cosas y yo estuve haciendo horas leyendo esos papers, encontrando esos términos. Completamente de acuerdo y te volvemos a agradecer. Igual en los comentarios siguen felicitando la perspectiva. Por cuestiones de tiempo, leeremos un par de preguntas más. Nos Sí, encantaría sí, seguir siento que me diálogo, extendí en tiempo. pero no, Igual no tienen mi es más contacto bien, para hacerme preguntas, me pueden agregar al claro. Instagram, que yo lo uso para divulgar, y acá les dejo el video donde esta ave está cantando y no recibe respuesta de su crush, de su crush. Mira, Mario Maturana dice, hastiado de la vida en ciudad, estoy a punto de dar un paso a la vida de campo y conectarme con la naturaleza. Me gustaría crear ecosistemas de reciprocidad con la flora y la fauna. ¿Alguna sugerencia bibliográfica alusiva a eso? Ah, y tendría que pensar, escribime luego por mail y déjame buscar bien, porque sí hay. Em, y también te puedo poner en contacto con, no sé, con la gente que está trabajando bueno, con los trabajadores de la tierra, de la UTT, si te interesa también todo lo que es eso. Me parece perfecto. Yo me quiero escapar también. Pero bueno, todavía no pude. Bien, Nubia Robelo nos pregunta, ¿cuál es su postura sobre la idea del punto de no retorno en el sistema socioecológico? Ah, es que, ¿cuál es mi idea del punto de no retorno? Bueno, en realidad es algo que mencioné de manera muy general, pero sí los científicos estudian puntos de no retorno. Si la temperatura sube ciertos grados más, eso está estudiado, no es fácil revertir ese fenómeno, o sea, hay que revertirlo ahora, o sea, hay ciertos puntos ecológicos, biológicos, climáticos, es decir, físicos, meteorológicos, que ya se saben, ya se están estudiando hace siglos, hace siglos no, desde los años 70, que si se cruzan, ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Por eso estamos todavía en un momento clave para evitar llegar a ciertos lugares que no queremos llegar, por ejemplo, terminar siendo refugiados climáticos, ¿sí? Yo que estoy cerca de la costa, esto se va a inundar si sigue así el calentamiento global. O sea, se va a inundar toda mi ciudad, va a desaparecer como Atlantis. ¿Se entiende? Em, no sé si puedo ofrecerles más información sobre esto, sino simplemente, bueno, comentarles que es algo que se utiliza generalmente y eso está estudiado por otros expertos. Por ahí hay una pregunta también interesante de la profesora Edna. Doctora, no sé cómo estemos de tiempo, o usted dígame si vamos cerrando. No, sí, como ustedes quieran. Si quieren, vamos, una pregunta más, ¿les parece? ¿Te parece, Mica? Sí, sí, por favor. Si quieren, cerramos con esta pregunta, no sin antes agradecerles nuevamente a todos y todas. Esta vez se me fue por completo el poder permitirles abrir el micrófono. Les pido una disculpa, pero siéntanse con toda la confianza de que en los semilleros puedan levantar la mano y siempre es muy satisfactorio escuchar de viva voz, ¿no? La pregunta. Mica, hay como dos preguntas en una. La profesora Edna pregunta, ¿todos los seres humanos somos culpables aún por la falta de conocimiento o conciencia o el sistema corrupto es el real responsable? Y siguiente dice, ¿es necesario inculcar una ampliación del concepto, entre comillas, ecológico para no limitar su visión a la naturaleza o lo verde y retomar viejos proyectos filosóficos que permitan valorar el orden que subyace en el cosmos? Bueno, respecto a la segunda pregunta, ay, súper larga, no me hagan esas cosas. Me doctoré en filosofía, pero ya estoy muy cansada. Em, primero, primero lo primero. ¿Todos los seres humanos somos culpables de lo que está pasando? No, por supuesto que no. Pero sí estamos en un entramado cultural del que somos emergentes, ya venimos así, digamos. Y estamos ahí. El tema es que la capacidad de acción que tenemos es limitada, pero alguna capacidad de acción tenemos. Por eso hay muchos que militan y investigan estos temas. Y por eso hubo científicos que dijeron, a ver qué está pasando, voy y no está la especie. ¿Esto cómo se llama? Vamos a decirle defaunación, del antropoceno. ¿Sí?
Porque cuando, no sé, Stoemer en 1970 hablaba del antropoceno, todos se le reían, a nadie le parecía importante, ¿sí? Entonces, veamos cómo la ciencia y la política y la epistemología se van conjugando para intentar poner un freno a esto. Y hay poblaciones, obviamente, que son mucho más responsables que otras de lo que está pasando. Eso es evidente, ¿sí? El porcentaje más rico y más poderoso a nivel político y económico es mucho más responsable que las poblaciones tribales o que ustedes y yo, que somos unos pobres trabajadores, ¿sí? Nosotros ni siquiera podemos llamarnos capitalistas, o sea, estamos en un sistema que es capitalista, pero no somos capitalistas, o sea, no nos queda otra que vivir en este sistema. Es el sistema en el que nacimos. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Es la gran pregunta que nos impulsa a activar el semillero, a activar en la academia, a activar estos temas, investigar estos temas, que los autores hayan inventado estas nociones, que ustedes estén acá, en vez de divertirse con otra cosa. Y la segunda pregunta, ¿me la recordás? O sea, Sí, porque también perdón, hay una trampa del capitalismo, que es decir, el ser humano es malo, el ser humano destruye, entonces se naturaliza todo lo que está pasando. No, no es el ser humano, o sea, el ser humano hace 300.000 años que existe la especie Homo sapiens y no siempre fue así. El problema está, como yo les digo, delimitado en el inicio del antropoceno, en unos momentos o hitos específicos donde se complejiza la cosa, ¿sí? Porque si no se diluye la responsabilidad, todos somos malos. Y es un discurso muy típico también del ecologismo más clásico. El ser humano hace tal cosa. No, el ser humano no, o sea, el ser humano es una abstracción. Lo que hay son poblaciones, y poblaciones que presionan a otras, ¿sí? Ahí, eh, repetime la segunda, o la leo de acá, a ver si la puedo leer. es la profesora Edna, Sí. pero dice, sí, es Ah, necesario ¿Ya la viste? sí, sí. Si es necesario inculcar una ampliación del concepto ecológico para no limitar su visión a la naturaleza o lo verde. Sí, por supuesto. Para mí tiene que haber. Está viendo ya lo que se ha llamado la ecología política. Piensen que la ecología científica surge a principios del siglo XX, esto no lo mencioné, como una forma de maximizar los resultados de la agricultura y también de la ganadería. Para eso surge la ecología científica a principios del siglo XX. Pero rápidamente es apropiada por la población, ¿sí? Y ahí surge la ecología política, que es mucho más, o sea, todo el mundo cuando habla ahora de ecología, nadie se acuerda de la ecología científica, se acuerdan de la ecología política, del activismo, porque el término fue propiamente, fue profundamente apropiado por el activismo. Entonces, sí es necesario una ampliación del concepto ecológico que ya fue sucediendo para que no se limite simplemente a la idea de la naturaleza, de lo verde, sí, sí. No sé si retomar viejos proyectos filosóficos que permitan valorar el orden subyacente en el cosmos. Esto me hace recordar a la idea de macrocosmos y microcosmos, esa idea me gusta mucho a mí, pero no sé si tenemos que ir hacia la antigüedad, quizás recuperar algunas nociones, pero que nos impulsen a nuevas visiones, porque lo que necesitamos es algo que nos permita la supervivencia y nos permita, no sé cómo en realidad, pero se está pasando, ¿sí? Yo creo que sí, ciertas creencias de la antigüedad ayudaron mucho a la preservación de los ambientes, sea porque se pensaba que en un bosque había lo que fuera y no había que tocarlo, pero también creo que se necesitan otras cosas, no sé si puedo responder bien a esta pregunta, pero coincido con lo que dice. No te preocupes, igual les reiteramos que pueden contactar a la doctora Micaela a través de su Sí, Facebook. sí, me encantaría dialogar con cualquiera de ustedes, así que tienen mi Sí, contacto. sí, seguir, para eso se hacen estos ejercicios y para eso está este espacio de Ay, ¿y semilleros. puedo decir algo más? Adelante, adelante, Mica. Pero sí rescato de esta pregunta, que me parece muy importante, que hay una cuestión que se nos escapa muchas veces de la conciencia, es el lugar o lo que se ha llamado la disputa sobre el lugar o el emplazamiento del hombre o el ser humano en el mundo, que fue un tema muy, muy típico de la Edad Media, de la Antigüedad, también antes de Darwin y con Darwin. Entonces, bueno, ubicarnos en un lugar un poco más coherente con los conocimientos disponibles que tenemos actualmente, de bueno, efectivamente, ¿qué somos? Una población en un planeta
que tiene unas ciertas condiciones, una cierta temporalidad, nuestra vida también tiene una temporalidad, necesita de ciertas condiciones materiales, el espacio, el universo es enorme, estamos ahí en un sistema solar, en un sistema planetario perdido en una galaxia, bueno, todo eso a veces se pierde de vista. Y se pierde de vista la fragilidad de todo esto. Es como que tenemos la idea de que la naturaleza, la biosfera, lo que fuera, siempre va a estar ahí, y nosotros también, y no hay que hacer nada para eso. Así que bueno, nada, esto de valorar el orden que se subyace en el cosmos, bueno, creo que un poco también se puede recuperar desde ahí, desde la idea de no sé, de la divulgación que hizo Sagan en su momento, ¿sí? Que también está enmarcada en la preocupación ecológica. Él tiene muchos pasajes que hablan de esto. Bueno, nada, simplemente esto. Pues nuevamente muchas gracias, Mica. Les invitamos a seguir el diálogo. Para eso es este espacio, para eso son estos ejercicios. Muchas gracias al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias nuevamente, a la doctora Eva, a Mica, y pues si gusta, doctora, cerrar con el semillero del día de hoy. Muchísimas gracias, Micaela, Juno, a todas, todos, todos los que participaron, estuvieron haciendo preguntas. La verdad que fue un encuentro maravilloso, muy enriquecedor. Yo me quedé con un montón de preguntas que ya te las haré en otro momento por correo. Y bueno, acá en el chat dejé las ligas al Instagram del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, donde pueden encontrar toda la información de los siguientes semilleros. También el canal de YouTube, donde va a estar subida esta conferencia, posiblemente en unas 2 semanas. Y bueno, donde también se pueden ir enterando de todo lo que se viene desde el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, como unas jornadas que se llaman Simbiosis y Devenires, ¿no? Que tienen un poco que ver con el Día de la Tierra y donde habrán un montón de paneles y de diálogos en relación a este tema que nos presentó el día de hoy Micaela. Así que bueno, muchísimas gracias, les deseamos una hermosa tarde y bueno, seguimos en comunicación. Gracias Juno, gracias Micaela, gracias a todos a través de las redes y nos encontramos el siguiente mes en el tercer semillero de este módulo interdisciplinario. Gracias. Gracias a ustedes, un honor estar compartiendo esto, de verdad. Gracias. Mica, hasta luego. Gracias a todos, todas, todos.